narración de un paseo por una Granada romántica con la unión de un personaje como es el de Washington Irving, que vive en ese momento retirado en Estados Unidos. Los que me conocen saben que mayoritariamente he dedicado mi tiempo a investigar cuestiones y cosas relacionadas con Granada, con su historia, con su cultura, con el patrimonio, en fin, en el sentido más amplio. Y hace unos años di de alguna manera el salto oficial a escribir cuestiones más literarias, relatos, novelas, ensayos también, pero de cualquier manera siempre he tenido vinculación con el relato. Este cuento que tengo hoy aquí en la mano, El cuento olvidado, tiene una larga historia, tanto por lo que cuenta como por su gestación. Y se gestó porque me he venido dando vueltas siempre a la cabeza a propósito de poner en alza algo que nos llega a todos mucho, que es la propia ciudad, la historia de la ciudad, la Alhambra y muy especialmente personajes como este, como Washington Irving. Washington Irving no es el primer hombre que escribió sobre Granada, ni tampoco va a ser el último, pero Washington Irving sí que fue posiblemente el primer cuentista, gran literato romántico que multiplicó el efecto de Granada, de su Alhambra y de todo lo que significa la historia de nuestra noble ciudad. He podido viajar con Washington Irving y recorrer la Granada de 1831. He podido sentarme con Washington Irving a tomar un bourbon en su despacho, vamos a llamar, ¿verdad? O en su estudio, mientras ve un raro fenómeno atmosférico. Y esos son momentos de deleite que nos proporciona la literatura. Muchos de los lectores del cuento olvidado, unos que lo han leído ya, otros que lo leyeron previamente antes de salir, y los que lo vayan a leer se preguntarán cuáles son las relaciones entre Granada y Nueva York, porque el libro comienza a contarse en Nueva York. La relación es muy fácil, el personaje que guía el libro y que se supone que narra ese cuento olvidado es Washington Irving. Y Washington Irving nació en Nueva York y 30 años después de haber estado en Granada, poco tiempo antes de morir, en su residencia de Sunnyside, en Tarrytown, en su estudio donde él escribía, pues tiene esta ensoñación, este recuerdo, y se supone que cuenta, para ser escrito, un cuento que no incluyó los cuentos de la Alhambra. Por eso la acción inicial se centra en Nueva York, se centra en el estudio del literato, el más importante del ámbito estadounidense, y por supuesto en ese momento el primer literato de relevancia internacional, y cuenta algo que le sucedió en Granada. Esa es la vinculación del libro El cuento olvidado de Nueva York con Granada. Y El cuento olvidado es un cuento romántico, que trata precisamente de acercar lugares como este al lector. Yo a todos les invito realmente a leer al César Girón, quizá menos conocido en Granada, aunque para los amigos sea el César Girón más conocido, que es ese César Girón cuyos referentes, esa palabra que se dice hoy, están fuera precisamente de la propia Granada. Engancha con otros espacios alejados de Granada y demuestra además un amplio conocimiento o documentación sobre ese mundo en el que se mueve Washington Irving. Los que se acerquen al cuento olvidado descubrirán una manera de escribir densa. ¿Por qué? Porque realmente, con mucha prudencia, he querido emular a Washington Irving. Washington Irving escribe de una manera muy ágil, pero cuando describe el ambiente, describe la pintura de caracteres o las costumbres de la ciudad, utiliza un lenguaje rico, hoy en día algo arcaico para nosotros y sobre todo muy descriptivo. Es el estilo con el que yo he querido hacer este relato largo, pequeña novela, en definitiva un cuento porque tiene moraleja, El cuento olvidado, porque quería hacer que el lector se inmiscuyese en un lenguaje romántico, en una creación de tipo romántico como son en sí mismos los cuentos de la Alhambra, de la que participa mucho porque incluso roba personajes como son Mateo Jiménez o el propio Washington Irving, que narra en primera persona.